Aquí comienza La Huella de las Cuerdas. Conducción, Guilherme Denardín. Participan Esteban Lorenzón, Aldo Traverso, Candela Touris, Martina Zipac y Manuel Brites. Muy buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos empezando más un programa La Huella de las Cuerdas acá por Radio Damus. Ya llegamos, imagino que de la una y todo por lo mismo, ¿no? Nos estamos encaminando para fines del año y hoy estamos en más un programa, pero que no es un programa en vivo, 100%. Y ahí doy toda mi vuelta y el parnoteo porque hoy estamos acá en los estudios de la radio miércoles. Hoy 4 y algo de la tarde y estamos grabando el de hoy que es Esteban González. Bueno, dicho eso, solo para explicar un poquitito, porque si alguien nos está escuchando ahora y manda un... Vamos a leer el mensajito o los mensajes. Estamos un día antes de la transmisión del programa que sí va en vivo por... Bueno, dicho eso, para explicar un poquitito, doy las buenas tardes a todos que nos están escuchando y digo que ustedes nos... por la aplicación o por el sitio de la radio que es radio. También nos pueden acompañar en vivo por el Facebook. Las redes sociales del programa La Huella de las Cuerdas, bueno, ustedes nos encuentran de forma... lahuelladamus@gmail. Les digo la el Damus que es arroba Radio Damus y el Facebook Radio Damus. Muy buenas tardes, ahora sí, empezando el programa. Doy buenas tardes a Aldo Traverso que está acá en mi izquierda. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Buenas tardes, Guilherme, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Ya el último, anteúltimo programa. Ya nos estamos Sí. despidiendo bueno, del año, lamentablemente. Un buen año. Así que bueno, hoy vamos a disfrutar de un gran invitado y vamos a tener una buena charla. Hoy, mira, se siente la ausencia acá de alguien, ¿no? De este... Nos faltó Esteban y Martina también, que bueno, está enferma, así que le mandamos un saludo y que se recupere. Y Y, Manu que no pudo venir y no y está... mano, hoy estamos las tres cuerdas nomás, nos faltaron las otras tres. Hoy venimos solo los bordones. Bueno, ahora pasamos a la pecera. ¿Cómo está, Candela? ¿Todo bien? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿Cómo estamos? Bien, Con bien. los fines de año, Y con la rutina, con la cosa, ¿todo bien? ahí va, Ahí sí, va, más o ahí menos. va. Bueno, y de Esteban, que no pudo venir infelizmente, Esteban tocó hoy miércoles, aquí estamos grabando el programa, en las audiciones de música de cámara en el Templo Libertad, acá en Venezuela, ¿no? Y su compañera se descompensó, creo que después de los nervios, el calor, ¿no? El cansancio. Va a llegar al programa, pero nos mandó las efemérides.
Bueno, ahora sí también doy las buenas tardes y la bienvenida a Esteban González Carbone. ¿Cómo está, querido? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, Bueno, un gracias placer. a usted. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, ahora que estamos todos presentados y ya presentamos todo, clásica presentación de inicio, capaz ya podemos empezar entonces lo que viene a ser nuestra Así. charla, ¿no? Bueno, digo un poquito que es de acá de Buenos Aires y estudió una. Sí. Es un gustazo que esté acá con nosotros para charlar de la guitarra, no solo de la guitarra. No sale de eso jamás. Entonces, empiezo con la pregunta que siempre empezamos en el programa. ¿Cómo fue el camino? ¿Cómo fue el proceso? Específicamente. Sí, Tenemos, ¿no? sí. Y bueno, a mí me gustaba la música, era adolescente, en ese momento escuchaba mucho rock y todo eso, ¿no? Y bueno, como muchos, empecé con guitarra eléctrica, hice un tiempito de eléctrica y estaba en ese momento que me gustaba también la batería, estaba entre la batería y la guitarra y bueno, finalmente me decidí por la guitarra. Comencé haciendo un año de eléctrica con Alejandro Caputo, que fue mi primer profesor de guitarra. Y bueno, él enseguida ahí me dijo, bueno, que por qué no hacía un poco de guitarra clásica, que eso iba a ser bueno para mi formación. Y bueno, ahí empecé a curiosear un poco, a empezar a usar los dedos de la mano derecha, ¿no? Pasar de la púa bueno, a eso, luchar con el tema de dejarse las uñas largas y todo eso, que yo en ese momento me las comía. Sí, Ya era adolescente, era bastante grandulón, pero bueno, me comía las uñas igual. Y bueno, de a poco fui haciendo como el segundo año ya de guitarra clásica y terminando ese año, yo todavía, bueno, estaba en la escuela secundaria, ¿no? Empecé como a perfilar, a darme cuenta que tenía ganas quizás de pensar en la música como algo más que un hobby. Y ahí fue cuando decidí ingresar acá a lo que era el Conservatorio Nacional de Música, ¿no? Claro. Estaba entre eso y el Falla y averigüé en los dos. Finalmente, bueno, decidí por ingresar acá al Buchardo. Y bueno, desde ahí que vengo a este edificio, esta parte es más nueva. Esa parte que está más nueva, ¿no? Pero bueno, sí, hace 20 y pico de años que bueno, vengo acá como mínimo una vez por semana. Así que bueno, sí, tengo como una unión muy grande, ¿no? con la institución, porque bueno, es donde desarrollé prácticamente casi todos mis estudios y, o sea, hice toda la carrera y bueno, haber tenido también la oportunidad ya desde hace años de formar parte del equipo docente, ¿no? A partir de que, bueno, Javier Bravo me dio una gran oportunidad de poder trabajar a la par de él y bueno, eso terminó de darme mucho aprendizaje y mucho recorrido y bueno, y el placer, ¿no? de poder también estar como del otro lado del mostrador, donde yo también es como que me crié prácticamente acá, ¿no? A nivel musical. Así que bueno, eso es un poco a grandes rasgos el resumen de mi formación, que obviamente no es lo único porque uno siempre trata de buscar por muchos lugares, pero para mí, digamos, lo que me dio la institución fue muy importante. La verdad que sí. Exacto, sí, hice casi toda la carrera con Javier Bravo. Los primeros 2 años hice con Vicente Tito Elías, que fue maestro de Javier. Bueno, Elías tuvo una enfermedad y desafortunadamente, bueno, falleció a los 60 y pico de años y bueno, ahí después continué estudiando con Javier todo el resto de la carrera. Sí, tuvo mucha paciencia, tantos años aguantándome. Entonces va a ser una amistad ahí también, ¿no? Porque uno va
Sí. A nivel particular, porque yo empecé de la misma forma eléctrica, dedicándome mucho a estas cosas. Pero ¿cómo ¿Y cómo se dio este proceso de, bueno, entonces ahora voy más para la clásica y te quedas ahí y fue? Para mí fue como, no lo viví como nada traumático porque tampoco llegué tanto tiempo a tocar guitarra eléctrica, digamos, fue un plazo relativamente breve y estaba, también en algún momento tocaba las dos en paralelo, pero después enseguida necesitaba más tiempo para dedicarme a lo que, bueno, me pedía el conservatorio y como estaba con esas ganas y ese proyecto, digamos que fui dejando de tocarla. Hay gente que las mantiene y toca en paralelo y está buenísimo. A mí eso no me pasó, digamos que, bueno, como que sentía que me tenía que enfocar en eso y, bueno, puse ahí toda mi energía como para avanzar y, bueno, también es como que lo que iba descubriendo me iba motivando, ¿no? Tuve también como mucha suerte. Yo siempre digo que quizás hasta fui un poco afortunado de que ya ingresando al conservatorio, este primer profesor que había tenido, Alejandro Caputo, eh, organizaba con unos amigos un escenario abierto y entonces apenas yo ingresé al conservatorio y ya no estudiando con él, pero todos los jueves íbamos a tocar en vivo y, o sea, yo tocaba cosas muy rudimentarias, ¿no? Las piecitas del barroco, las cosas que todo el mundo estudia cuando ingresa. Y, y bueno, yo iba a tocar ahí con gente que tocaba mucho más, pero bueno, era como, fueron varios meses de ir permanentemente ahí Entonces, de alguna forma, como que en una etapa bastante de formación mía, muy rudimentaria, yo ya estaba como empezando a sentirme músico, por decirlo así. Por supuesto que si hoy lo veo en retrospectiva, digo, bueno, no quiero ni escuchar cómo sonaba eso, ¿no? Pero digamos que eso también fue muy importante para mí en el crecimiento. Y bueno, entonces naturalmente se fue dando que yo necesitaba tiempo para tocar. Estaba también en simultáneo con la secundaria y bueno, si bien ya estaba como más enfocado en cursar en el conservatorio, pero bueno, tenía que hacer la secundaria y me tenía que ir medianamente bien. Entonces, bueno, entre compartir esas dos responsabilidades, ya es como que naturalmente me iba quedando poco tiempo para la eléctrica y tampoco nunca tuve así una banda, digamos, o sea, tocaba con algún amigo que, no sé, tocaba la batería, nos juntábamos, pero nunca llegué a constituir algo como un proyecto fuerte en relación a la guitarra eléctrica. Entonces, bueno, naturalmente se dio eso con la guitarra clásica, ¿no? En mi caso. Creo que el 90% de los invitados empezaron con la eléctrica. Pero Sí, bueno, sí. después pasaron a la Seguro. clásica y medio que cuesta volver. A mí, por ejemplo, al revés. Va, no, nunca llegué a tocar la eléctrica, pero tengo ganas de tocar la eléctrica. Bueno. A veces tengo ganas, pero bueno, a veces el tiempo no. No, Es es distinto, o sea, lleva un. Sí. Bueno, vos que tocas también bien en la eléctrica. yo fui mejor. Era bueno, vi un Era bueno. video hace 10 años tocando la eléctrica y era. Sí, me dedicaba a eso, me gustaba mucho eso, pero estaba hablando con una amiga, quería hacer música, quería hacer sonar, más que Claro. en comprender lo que se estaba sonando literalmente. De los dedos, el lugar donde poner.
Ah, muy así, como dedos de la mano derecha, porque ahí se inmigra. Después para cambiar para los... Sí, sí, como también quizás, o sea, seguramente me costaría a mí muchísimo si tuviera que tocar algo difícil con púa, digamos. Podría hacer algo básico, pero claro. no tengo una gran técnica desarrollada de eso porque fue poco tiempo Claro, el que usé la púa. son instrumentos muy parecidos, pero al mismo tiempo tienen sus características muy específicas también, ¿no? Sí, yo creo que no son tan parecidos. Por más que tengan, Capaz va por ahí. por más que tengan 6 cuerdas y se afinen igual, Sí, son bastante diferentes. claro. Como que hasta la propuesta, digamos, a lo que te lleva la guitarra eléctrica, quizás se parece más a otro instrumento. Muchos hablan de, no sé, el violino, digamos, Sí, sí, como sí, que que sostiene la es otra, nota y todo como otra eso. cosa. O sea, el mismo, digamos, las mecánicas que uno tiene que hacer para tocarla, ¿no? O sea, la guitarra clásica, si bien uno trabaja mucho para tocar con relajación, pero tenés que sacarle el sonido. Entonces eso también es como, bueno, es, requiere otras cosas. Y la propuesta también a nivel de lo que genera el instrumento es diferente, ¿no? Porque en la guitarra eléctrica vos puedes hacer armonías, pero no sé, yo no lo pienso tanto como un instrumento armónico, ¿no? Sí, Digamos, sí. por más que se pueda. Solo es Claro, el solo. cable. Claro, Pero, claro. Ahora volviendo a una cosa que estabas comentando en los jueves, ¿no? ¿Cómo ves esta importancia del músico? A mí me parece importantísimo eso. A mí me parece fundamental. Y lamentablemente se ve poco, digamos, sucede poco. Eh, lo que pasa que, bueno, insisto, ¿no? La institución siempre a veces te brinda algunas posibilidades y algunos espacios para que vos muestres lo que haces, pero uno tiene que tener como la cosa de autogestionarse y de buscar lugares para tocar y para mostrarse y para compartir. Entonces, en este sentido, yo creo que es muy importante también, o sea, yo cuando puedo hablo con mis estudiantes y les digo, bueno, júntense, hagan... es una palabra quizás un poco antigua, pero que antes se usaba mucho de las tertulias, ¿no? De decir, bueno, júntense varios en la casa de alguno y pónganse y júntense a tocar y cada uno muestra algo de lo que está haciendo. Y eso para mí es como súper productivo porque digamos, el espacio físico donde sucede no importa si es en una casa, si es en un bar o en un teatro, digamos, que quizás es diferente el nivel de formalidad, pero la experiencia es bastante similar. Y además que, bueno, uno cuando empieza a estudiar no tiene mucho tiempo de repertorio, o sea, va estudiando poquitas cosas, los procesos son diferentes también, de armado de las piezas y todo, pero el hecho de mostrarlo y de ir acompañando el estudio con ese proceso, o sea, lo que hace es que se madure diferente, creo yo, ¿no? O por lo menos hablo desde mi experiencia, no tengo la verdad ni sé lo que le pasa a todo el mundo, pero por lo menos lo que a mí me pasaba era eso, digamos, yo me daba cuenta que cuando tocaba algo en vivo maduraba mucho más rápido que si estaba meses y meses tocándolo en casa, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy, muy importante. Este año, después de, bueno, justamente 2 años que tuvimos pandemia y que no hubo ido en conciertos, yo traté en lo posible como de ir generando más espacios con mis estudiantes de los diferentes lugares donde trabajo
para hacer esos intercambios incluso. O sea, hice como una especie de audiciones interinstitucionales donde de repente algunos iban de un lado a otro para tocar y conocer también gente que está estudiando en otro lado y a lo mejor no se hubieran cruzado quizás, o por lo menos en ese momento de la vida. Y bueno, traté de hacer todo lo que pude como para ir generando más o menos un encuentro por mes de estos. Pero bueno, también siempre igual les digo, ¿no? O sea, hagan todo lo que puedan, generen eso, todo lo posible, porque, o sea, imaginémonos, no sé, un deportista, un futbolista o un tenista que entrena pero no tiene torneos. Entonces, no es lo mismo, digamos. Puede estar en un muy buen estado físico, pero no le falta esa cosa de estar, ¿no? en la cancha, en el escenario. Para mí eso es importantísimo. Claro, y es muy... Bueno, nos pasó que bueno, el martes justamente tocamos con Guillermo en cámara y bueno, estamos recién como arrancando en el proceso esto de tocar en público, que bueno, es otra cosa obviamente. Y está bueno esto que decís, de ir tomando experiencia, de ir viendo cosas que uno, no sé, al comienzo no se da cuenta, que tiene que acomodar bien, que tiene... Y es muy lindo terminar de tocar y la verdad es muy satisfactorio, aunque por ahí no sonó como quisiste, pero es muy lindo llevar ese proceso, ¿no? Y va a ir mejorando. Y bueno, y a esto te pregunto, vos cuando arrancaste, ¿no? a esto de dar conciertos, de tu vida estudiante, que arrancaste, ¿cómo viviste eso? O sea, ¿te costó quizá al comienzo, como que ya era más cara dura y te gustaba, te largaste? Es que se dio de una forma bastante cara dura, como te digo, ¿no? O sea, yo tocaba cosas bastante simples y bueno, o sea, iba a tocar. Yo llego ahí porque, bueno, tenía un compañero con el que estaba haciendo dúos que era también alumno de Alejandro y él fue el que me dice, él seguía tomando clases con él mientras yo ya me había ido y había comenzado acá en el Nacional y entonces me dice, bueno, pero vamos y toquemos algunos dúos y bueno, se dio como una forma bastante... Al principio me parecía raro, pero es más, hasta no sabía ni qué tocar. Y después es como que, bueno, entré en ese circuito y hasta preparaba cosas que ni siquiera las tenía que tocar para el conservatorio y, o sea, eso me alimentó como ganas de tocar más obras. Entonces hice muchas de esas piecitas del barroco. El conservatorio me pedía una en un año y yo hice como, no sé, todo el libro, no sé, 15 o 20. Entonces, también es como que me hizo crecer mucho eso y se fue dando como una forma bastante natural. Obviamente que me di la cabeza contra la pared un montón de veces, ¿no? Porque no tenía ninguna formación y lo que aprendía era lo que veía de pares que eran ya profesionales y que tenían muy buen nivel y que tocaban y tenían experiencia y que ellos sabían cómo saludar, sabían, qué sé yo, cómo todo, ¿no? Afinar la guitarra, digamos. Entonces, eso era... También fue como para mí ver cómo lo iban haciendo otros y, bueno, ir aprendiendo de eso. Y después, bueno, seguí ese camino. O sea, eso me dejó la enseñanza de que tenía que, como decía, ¿no? Autogestionar cosas. Con alguna de esa gente después mantuvimos otros proyectos también así bastante autogestivos. Y después de ahí fui conociendo a otras personas con las que fuimos haciendo más proyectos así. Siempre era compartir entre varios conciertos, porque bueno, obviamente en ese momento no tenía para tocar una hora de repertorio. Y bueno, eso fue, como decía, muy natural, digamos, se fue dando para mí la situación. Digamos, no es que a mí vino alguien y me dijo, vos tenés que tocar en vivo, un profesor, y me obligó a eso, no. Claro. Digamos, se fue dando natural. Y después yo mismo buscaba oportunidades, como quería conseguir fechas, o sea, si acá había la posibilidad de tocar en algún lugar o veía que estaba la fecha, bueno, puedo tocar, trataba de engancharme, y lo mismo si estaban estudiando en otro lado y lo que sea. O sea, trataba como de ir un poco en esa búsqueda, porque también sabía que no me iban a llegar las propuestas, y menos en ese nivel, que ni siquiera era profesional. Entonces iba a buscar yo esas ocasiones.
la escena mismo musical o la... No me gusta tanto el término guitarra académica. Estaba hablando con un colega ayer sobre eso, que muchas veces de la academia para un poco de la realidad, la popular, todo es antes de ser académico. Pero hablando de la guitarra, más estudios formales, ¿cómo ves la diferencia bueno, de escenarios para tocar, de lugares para de ir a tocar? Quiere mucho hacer las cosas, ¿no? Sí, bueno, es amplia tu pregunta para desarrollar. Yo creo que público hay, digamos, por supuesto que muchas veces pasa que uno hace un concierto y quizás no hay demasiado público y eso, pero no es porque el público no esté. A veces creo que tiene que ver con cómo llega esa información, tiene que ver con que acá vivimos en una ciudad que bueno, es como grande y hay mucha gente, pero también a su vez la gente desarrolla muchas actividades y es difícil, o sea, para mí mismo es difícil hacerme espacio para ir a ver conciertos y trato de hacerlo, pero bueno, uno tiene obligaciones, ¿no? Laborales, personales, de toda índole y es difícil poder estar disponible y además que es una ciudad que tiene una gran oferta cultural, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado a veces de organizar un concierto mío y en simultaneidad, el mismo día y el mismo horario, en la ciudad. Ah, O sea, entonces es como difícil, ¿no? Porque uno, ¿cómo sabes que justo ese día, en ese horario, va a haber otro colega que va a estar tocando en otra sala? No sé, tendría que... Hoy en día que todos con aplicaciones, quizás podría ser que hubiera una aplicación como para sí, que uno más o menos... habíamos que inventar eso. Medio agenda De conciertos, Claro. sí. Y movida. para tratar de no programar, no pisarse, ¿no? Claro. Pero yo creo que público hay. Digamos, lo mismo se podría decir de la música clásica en general, ¿no? La música académica. Uno puede ir a un concierto y a lo mejor hay, no sé, pocas personas, no sé, 50 personas, y a veces no se consiguen entradas para conciertos en el Colón. Entonces tiene que mucho que ver con quién convoca, con otras cuestiones, ¿no? O sea, si uno dice, bueno, un concierto de Marta Argerich, y no se consiguen entradas muchas veces para esos conciertos. Obviamente es Marta Argerich, desde luego, ¿no? Pero también es una figura que ya es convocante como por fuera del ámbito exclusivo de la música clásica. Entonces hay gente que a lo mejor nunca la escuchó, ¿no? Pero sabe quién es o escuchó algún comentario o le dijo a alguien y entonces también eso mueve muchas cosas. Y bueno, el tema de las salas no sé bien cómo está hoy en día, pero creo que se está poniendo un poco difícil eso, me parece, ¿no? Yo particularmente siempre traté de tocar bastante. Ahora, post pandemia, no hice conciertos acá en Buenos Aires. He tocado un poco alguna vez en Santa Fe y eso, pero en Buenos Aires no toqué después, desde la pandemia. Creo que, no sé, la otra vez escuchaba a alguien que decía que, no sé, ahora las salas para programarte te pedían la cantidad de seguidores que tenías en una red social o cosas así. Y eso no sé si está pasando o no, pero si pasa me parece bastante triste, ¿no? Porque, claro, La música, ¿no? claro, ¿Cuántas visualizaciones tiene un video? Todo el currículo de estudio, claro. afuera de un número.
Sí, o digamos que ni siquiera te digo el currículum, o sea, pedirte, no sé, un dossier artístico o digamos cuál es tu propuesta artística, lo que estás ofreciendo, ¿no? O sea, la calidad de lo que estás ofreciendo para dar, ¿no? Ese es el tema, me parece fundamentalmente. Más allá de eso, pero bueno, la verdad que me parece como bueno, también uno sabe que, qué sé yo, hay bandas de rock que de repente les piden, no sé, dinero o entradas vendidas o dinero como para alquilar la sala, ese tipo de cosas me parecen que van en detrimento del músico y de la calidad de las propuestas que se ofrecen en general. Entonces, bueno, no sé si está pasando, pero si está pasando esperemos que vaya cambiando. No sé, quiero tratar de tener una esperanza puesta en eso, pero sí, creo que es difícil, ¿no? Ese camino, porque de alguna forma es difícil desandarlo. Ese es el problema, que cada vez es como que se va poniendo peor, es difícil volver atrás y no sé. Pensar en lo que se hace con él. Sí, yo creo que sí. Obviamente que es importante, ¿no? Convocar y que las salas quieren que haya público y que haya espectadores, pero yo creo que no tiene que ser a cualquier precio, me parece, ¿no? Fundamentalmente. De última, bueno, evaluar la propuesta y también el poder de convocatoria que puede tener el artista, pero sin dejar de considerar la calidad de la propuesta que le están ofreciendo, ¿no? Eso me parece fundamental. Sí. De cualquier modo, ¿no? De cualquier modo. Me parece que... Porque también en un comienzo, si ya empezás condicionado de esa forma, y bueno, vas a tratar de que tu propuesta artística sea convocante, más que sea de calidad. Entonces, ya entras condicionado, digamos, a ese recorrido. Entonces, no sé. Es difícil. Bueno, la técnica que es el corazón y el cerebro del programa, y donde todo funciona, me está diciendo que tenemos que ir a una pequeña tanda para cumplir los horarios acá en la radio, también no es una fiesta completa, y en un ratito entonces estamos de vuelta con la oveja en las cuerdas. Ay, ¿viste? Ay, breve. Digo, Y es la tandita. Sí, tuvimos un problema con el bueno, corazón. tuvimos tanto que nos apuró, mirá, la agarramos Un descompaso apurada. ahí, Un poco de arritmia. ¿Podemos seguir entonces? Pero, ¿vamos a una tanda en un rato o no? Bueno, entonces hago una pregunta. Ahí. Pero, ¿cómo es estas herramientas de un punto positivo o de un punto negativo? No, yo creo que son positivas mayormente. No, yo soy un ser bastante analógico, igual te comento. Así que quizás no soy el que te pueda ayudar tanto a develar esas incógnitas. Pero no, creo que son muy importantes. O sea, de hecho, justamente, o sea, un espectáculo que tiene una muy buena prensa convoca gente. Es un poco lo que te comentaba en la pregunta anterior, ¿no? O sea, si vos conseguís a alguien que te hace una muy buena prensa, seguramente vas a tener público. Digamos que no depende tanto de lo que hagas, porque público hay para todos los gustos, ¿no? Dentro de lo que uno hace y dentro de mil de otras cosas distintas. Entonces, obviamente depende de lo que uno apunta, ¿no? O sea, si yo quisiera apuntar a llenar un estadio de River, bueno, no, obviamente. Tampoco me interesa eso, ¿no? O sea, no me interesa que
concierto mío sea al aire libre y con tanta gente y tan amplificado. Uno tiene otro interés en la propuesta que genera, pero bueno, sí, por supuesto uno quiere que el resultado sea que vaya gente a escucharlo y todo. Pero bueno, no, sí, la verdad que creo que son muy útiles las redes, justamente también para dar a conocer cosas que, digamos, cuando yo empecé a tocar, uno lo que hacía era mandar al diario, que en ese momento todavía estaban los diarios en papel que la gente compraba, Claro, mucho más que ahora, que hoy en día, que casi desaparecieron. Claro. Y se mandaba, y a veces había que pagar como una publicación, y no era mucho, pero bueno, entonces eso figuraba como una agenda que tenía el diario cerca del final. Y bueno, esa era la forma más que nada de dar a conocer que uno iba a tocar. Y eso generalmente lo hacías cuando tocabas en alguna sala más o menos importante, o no sé, la Scala de San Telmo, esos tenían como propios a esa política. Entonces ya uno, cuando sabía que iba a tocar en esa sala, la sala tenía, digamos, un fondo destinado a ese tipo de publicidad, por ejemplo. Hoy en día, bueno, uno se lo puede manejar. Hay gente que es más hábil y que se maneja todo y qué sé yo, o que tiene gente que se lo hace. Yo soy bastante reacio a publicar muchas cosas de eso. No tengo muchos videos en YouTube. En Facebook publico muy poco. Instagram lo tengo hace poco y no publico casi nada y casi no lo miro. Digamos, como te decía, soy muy analógico, no uso WhatsApp. Lo que está bueno, para entonces, ¿no? Salir un poco de Sí. de la conectividad. Sí, yo como que, bueno, me siento bien así, entonces hago eso y sé que quizás podría tener otras cosas, o qué sé yo, hay gente que, no sé, publica permanentemente contenido estudiando o haciendo cosas. A mí eso, en general, muy rara vez lo hice, no es algo que acostumbro a hacer. Entiendo que es muy, muy útil, pero bueno, no sé, a mí no me sale, entonces hago lo que tengo ganas de hacer, y bueno. Hay que aprovechar el tiempo para las cosas que a uno le guste. Y Quizás las redes a veces sí, te quitan mucho tiempo. Quitan mucho tiempo. Uno Y se... mucha atención, más que el tiempo, la Claro. concentración, que es algo muy importante, ¿no? Porque 5 segundos te Sí. de una hora, no de algo. Es una herramienta, ¿no? Y hay que Exacto. saber usarla porque... Y claro, hay que saber usarla. Sí. Tan del músico. Bueno, los musicistas son personas que pasan mucho tiempo solas, ¿no? Sí. Estudiando Sí. buscando que el cuerpo y que la mente reaccione y la cosa funcione. Sí, especialmente, bueno, los guitarristas, qué sé yo, pianistas, cantantes, digamos. Bueno, el cantante quizás un poco más depende también de estar con otros músicos, pero los que hacemos principalmente instrumentos que son más solistas, ¿no? Quizás otro tipo de instrumentista tiene sus momentos solitarios, pero comparte más con otros, entonces claro. Eso como su beta. Claro. Sí, yo creo que como todo hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Me parece. Si uno puede encontrar ese equilibrio, está bárbaro, como decías, es una herramienta y que puede ser muy útil y muy potente también. Claro. Seguir la charla, pregunto, ¿ahora vamos a una tandita o seguimos? Vamos a la tanda. Sí. Bueno, entonces vamos a la tandita. Ahora sí vamos a la tanda. En un ratito ya volvemos acá con la Huella y seguimos la charla. Y bueno, hay agenda, también hay efemérides, cositas que... Ya volvemos con La Huella de las Cuerdas. Radio Damus, la radio del Damus. Música, debates, información, actualidad y humor. Llévanos a todos lados. Bajate la aplicación y sé parte de este espacio. Radio Damus, nuestros sonidos.
Programación 2022. Tardes contemporáneas. Órgano en Baires. Entre teclas. Voces que escuchan. Cámara hoy. Barroco de dos mundos. Paredes pintadas. Mujeres de la música. Espacio jazz. Músicas cruzadas. Desde el fagot. Todo es música. Y los estrenos de Por la huella de las cuerdas, un programa dedicado a la guitarra. Dígame licenciade, un programa de graduados y graduadas. Radio Damus, nuestros sonidos. Radio.damus.musica.ar. La radio TV en vivo, información de los programas y mucho más. Radio.damus.musica.ar. ¿Querés difundir tu empresa, negocio o actividades? Escribinos a radiodamus@gmail.com. Ofrecemos planes a medida y a precios accesibles. Radio Damus. Sonamos cerca. Sumate a nuestra programación. La radio del Damus está abierta a propuestas. Si sos docente, no docente, estudiante, graduado o graduada del Damus, tenés tu lugar en la radio. El espacio es gratuito y te ayudamos a preparar tu programa. Escribinos a radiodamus@gmail.com o buscanos en Facebook e Instagram. Radio Damus, tu radio. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la que pasan en Radio Damus. Seguimos con la huella de las cuerdas. Estamos de vuelta con la huella de las cuerdas acá por Radio Damus, ahí la camarita. Ustedes nos pueden acompañar por las redes sociales, tanto del programa como de la radio. Siempre les digo ahí en los inicios y reinicios del programa, ¿no? El Instagram @huella.cuerdas, el Facebook La Huella de las Cuerdas, el mail lahuelladamus@gmail.com. Los contactos con el programa específicamente y con la radio Damus. Podés acompañar los contenidos, las programaciones y los programas, tanto en vivo cuanto después lo que queda grabado en YouTube, por el YouTube de Radio Damus, que busca por Radio Damus, el Facebook Radio Damus, el Instagram @Radio Damus, el sitio web radio.damus.musica.ar, la aplicación de la Radio Damus que encontrás en las tiendas digitales, y el mail radiodamus@gmail.com, donde podés enviar sugerencias, críticas, inclusive ideas de programas, porque la radio está abierta a la comunidad, no solamente la comunidad académica, pues, sino la comunidad en general. Así que todos los que tengan una idea son muy, muy bienvenidos. Bueno, seguimos con el programa entonces. Hoy estamos acá con el invitado de la semana, Esteban González Carbone. Y antes de seguir la charla, vamos a cumplir con algunas cositas, hay bloquecitos del programa que tenemos siempre. Entonces ahora vamos a una agenda de la semana. Agenda. Bueno, para la agenda de esta semana tenemos al dúo Max Usal y Juan Almada, que van a estar tocando mañana viernes 11 de noviembre a las 20 horas en el Centro Cultural Favero, ¿sí? Así que bueno, están todos invitados. También tenemos la Asociación Internacional de Guitarras Compositoras presenta el primer Festival Internacional AIBIC, que bueno, son las abreviaciones. Bueno, esta será desde el 11 al 13 de noviembre, dedicado a Mayara Amaral. Amaral. En portugués dice Amaral. Es pero brasilera. sí. Con estreno de obras a su honor, ¿no? Va a estar tocando Andrés Zurita, que compuso una obra para Mayara. También va a estar Carolina Velázquez, Ana La Rubia,
Silvia Fernández, así que bueno, Sí, también, sí. Qué lindo. Hay muchos más, así que pueden entrar ahí a la página y ver, hay compositores brasileros. Claro. Y demás. Mayara fue una guitarrista brasilera que Brasilera que, bueno, lamentablemente falleció, fue asesinada. fue asesinada ya a los 27 años. Eso fue cuando 2017. 2017, Ah, sí. sí. Así que bueno, honor a ella, bueno. Sí, era una guitarrista bastante prodigio y fue un feminicidio, ¿no? Entonces, Exactamente. son temas delicados y bueno, por lo menos decimos para que uno sepa que existen estas cosas atroces todavía, ¿no? Y bueno que hay por lo menos dentro de todo un homenaje, ¿no? Sí. Y también una memoria para que esas cosas no se repitan, no se terminen de vez. Bueno, así que estamos. Bueno, esto va a ser en el canal de YouTube, así que se pueden suscribir al canal que es Ivic Guitar. Así que bueno, están todos invitados. Esto empieza el concierto de apertura que es el 11 a las 8 horas. Ivic, ¿cómo se a las inscribe, 20 horas, perdón? perdón, a la tarde. ¿Cómo se inscribe ahí? A-I-B-I-C Guitar. Ivic Sí. Guitar, ajá. Perfecto. Ahí lo pueden buscar en YouTube y para estar atento ahí para los conciertos. Bueno, también avisamos que el Fauna de 2022 se realizará del 10 al 13 de noviembre entre las 15 y las 21 horas. O sea, empieza hoy. Bueno, a los que están escuchando, empieza hoy Empieza hoy viernes, hoy jueves empieza el Fauna entre las 15, o ya empezó, entre las 15 y las 9 horas en 3 sedes, está en 3 sedes en simultáneo, en el Centro Borges y el Teatro Pairó y el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, así que bueno, también tenemos varias propuestas para esta semanita. Y bueno, el último aviso que damos, el concierto de egreso de Agustín Boria, que va a ser el miércoles 23. Bueno, falta un poquito todavía, Tremendo. pero va a estar tocando obra de Bach, Giuliani, Brauer, Piazzolla y Assad. Así que bueno, esto es en el Conservatorio Astor Piazzolla, en el tercer piso, que queda por Sarmiento al 3401. Hora de ingreso a las 19 horas y el concierto arranca a las 19:30. Tremendo. Agustín que estuvo acá, ¿no? Agustín Boria, sí. Estuvo acá y es un capo, es tremendo también. No, gran guitarrista. Gran guitarrista. Y bueno, entonces, pero solo para ahí completar una cosita de la información del Fauna, es que la legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó eso hace un día 2, el proyecto de declaración de interés cultural al Fauna. Entonces ya está en este nivel de importancia acá en la legislatura, en la ciudad de Buenos Aires. Es muy interesante. Es un proyecto que junta todas las áreas académicas de la UNA, ¿no? No solamente acá las artes musicales y sonoras, sino que el Departamento de Arte de Movimiento, multimediales. Es bastante interesante, Así que bueno, ¿terminamos la agendita? Terminamos la agenda de esta semana. Bueno, entonces ahí, antes de volver a nuestra charla, vamos al cuadro que siempre está nuestro profesor de historia acá, que tiene la cabeza gigante, pero que hoy no pudo estar, que es Esteban Lorenzón. Vamos entonces a las efemérides del día de hoy. Efemérides. Y bueno, entonces el material que nos separó Esteban para el día de hoy. Bueno, antes de seguir, Cande, te puedo pedir, bueno, después le pido. Las efemérides de la semana. El día 15 de noviembre de 1824 es el nacimiento de la Madame Sidney Pratten. El 15 de noviembre de 1980, fallecimiento de Emilio Pujol. El 16 de noviembre de 1941 fue el nacimiento de Angelo Gilardino, que es guitarrista, bueno, italiano por su apellido, ya uno más o menos lo tiene idea, ¿no? Y el 17 de noviembre de 1959 fue el fallecimiento del compositor y guitarrista también, Heitor Villa-Lobos, que bueno, ese sí brasilero y muy conocido por todo su aporte en la música latinoamericana y también en la guitarra, ¿no? Me imagino que seguramente ya has tocado algún estudio, obras, piezas de Villa-Lobos. Sí, por supuesto. Tiene una importancia Clásico bastante del grande. repertorio. Claro, bastante interesante. Bueno, falleció en 1959. Cande, te hago una preguntita, ¿puedo?
¿Cuánto tiempo tenemos de programa más o menos todavía? ¿10 minutitos? Entonces, el programa a veces tenemos armado, pero vamos haciendo acá también al aire. ¿Crees que ponemos alguna de las músicas de las efemérides o nos queda muy corto el tiempo para seguir la charla? Bueno, entonces... Tenemos algo para hablar. Para hablar después, claro, tenemos Esteban. bastante cosas para hablar. Sí. Quizá le quiero preguntar a Esteban, vamos a aprovecharlo, que bueno, nos trajo acá, bueno, Esteban, quiero que nos cuente el Premio Nacional de la UNL, que está muy lindo, la verdad, que bueno, de música, literatura y plástica, a ver si se lo pueden ver acá. Uy, acá está la cámara. Bueno, para que lo tengo que... Bueno, Esteban, contanos un poco mientras yo voy mostrando acá, porque... Sí, bueno, ese fue un proyecto fue producto de un concurso que se hizo en Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, un concurso que no era solamente de música, sino que también era de creación de cuentos y de artes plásticas. Entonces, bueno, los que fuimos afortunados en recibir esa distinción, bueno, participamos ahí con un CD, los que estuvimos en música. Y después, bueno, hay un libro que tiene los cuentos y unas postales donde, bueno, se hicieron, obviamente en una versión más pequeña, las obras plásticas que se habían presentado el concurso. Así que, bueno, es un CD que, bueno, se grabó en 2006, que fue cuando ocurrió este certamen. Qué bueno. Bueno, tenemos también acá otro CD que nos trajo Esteban. Ahí Podemos ver, estamos. este es más reciente. Este fue sí. 2013. es ese. 2013. Convergencias, sonatas del siglo XX. Es un disco con 4 sonatas de compositores del siglo XX que, bueno, intenta reflejar una parte, ¿no? Una parte pequeña de todo lo que fue estéticamente toda la centuria, ¿no? Digamos que fue... Claro. Hay muchas estéticas distintas, ¿no? Conviviendo en el siglo XX. Hablando dentro de lo académico, ¿no? Entonces, bueno, ahí hago una ya sonata de Dusan Bogdanovich, la sonata de Lauro, compositor venezolano. Bueno, la muy conocida dentro del ámbito de la guitarra académica, la sonata de Ginastera, ¿no? Que es una obra importante del repertorio. Y la sonata turina, que también es una obra bastante conocida, un compositor español. Entonces, bueno, intenté reflejar algunas de las corrientes estéticas del siglo XX y también un poco lo que creo que pasa mucho en la guitarra, que es esta mixtura de lo académico y lo popular, ¿no? Digamos que la guitarra, por más que sea música académica, no puede desprenderse de la música popular casi nunca. Por su origen mismo, Sí. ¿no? Eso, claro. Es impresionante, digamos que inclusive en diferentes países, ¿no? O sea, en España, en Argentina, en Venezuela, no, digamos, como que es difícil pensarla completamente académica. Bueno, pasa con la música en general también, ¿no? Con no solamente una cuestión instrumental, pero bueno, la guitarra yo creo que se hace como muy, muy presente eso. Sí. Y este disco contó con el apoyo del Fondo Metropolitano de la Cultura, de las Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? El disco, bueno, Convergencias, sonatas del siglo XX. Sí. ¿Cómo es para conseguir y buscar el apoyo, por ejemplo, de fondos públicos de incentivo a la cultura y la producción artística? Bastante difícil. Esa es una pregunta que es importante a los músicos, ¿no? Porque ¿cómo es el proceso de acceder a estas, bueno, políticas públicas de incentivo a cultura, ¿no? Sí, es difícil, es difícil. A veces, bueno, tenés la suerte de ser beneficiado y con eso poder encaminar un proyecto como fue el caso de este CD. Pero bueno, hay que bueno, hacer proyectos y presentarse y no siempre tenés la suerte de ser elegido. Y también depende mucho de justamente las políticas públicas, cómo se van orientando, ¿no? Claro. Qué sé yo creo que lamentablemente hay ciertos
géneros y estilos que tendrían que tener más apoyo por naturalmente no ser comerciales y sería como la forma también de que se sigan haciendo cosas y que la gente pueda tener cierto acceso, ¿no? Entonces, en la medida que de repente no está ese presupuesto o se destina a otra cosa, se destina a otro tipo de ramas artísticas que bueno, no digo que no lo merezcan, pero que bueno, a veces, viste, pueden tener mayor beneficio de parte de los medios de comunicación o de ese tipo de cosas. Entonces yo creo que el Estado debería estar tratando como de regular un poco ese desequilibrio que naturalmente hay, como para que esté todo disponible. Entonces, si más o menos todo tiene la misma posibilidad de acceso, bueno, después está en la gente elegir qué consumir, lo cual está perfecto, ¿no? Claro. Pero sería necesario más, me parece, más de lo que hay y desde mi punto de vista como que tuviera también otro tipo de orientación, ¿no? Claro. Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que yo soy muy agradecido de haber recibido ese subsidio, pero últimamente el enfoque que hay me parece que está como mirando para otro lado. Y claro, y un lado, o sea, más para un lado apenas que otros Sí. tantos que pueden existir, coexistir, ¿no? Porque, Sí, claro. sí. Y bueno, y ahí también más o menos una pregunta que va medio que en el camino de eso, que sería el hecho de tocar en grandes salas o en lugares que, no sé, grandes salas, ¿no? Vos ya tocaste, por ejemplo, en el Teatro Colón, en la Usina del Arte, el Auditorio de Belgrano, dentro de otros lugares acá de la ciudad, y no solo de la ciudad, ¿no? En otros tantos lugares, ya tocaste en Brasil, en otros países acá de América Latina, bueno, del mundo. España, Italia. ¿Cómo es el proceso de llegar a estos lugares y tocar en lugares que tienen prestigio y al mismo tiempo cargan ya una historia con el desarrollo musical? Y el proceso de llegar es diferente en cada situación, ¿no? En algunos casos tuvo que ver con concursos que yo hice, entonces, bueno, fueron situaciones que un poco generé yo, ¿no? Otras veces, bueno, tienen que ver con que te convocan para alguna sala o algún proyecto y, bueno, si vos estás disponible o bueno, te interesa esa propuesta, bueno, genial. Entonces son lindas experiencias. La sala de Cámara La Usina, donde yo estuve tocando un par de veces, precioso lugar, ¿no? Uno se siente muy a gusto. Claro. Ahí. Entonces eso es una sala muy linda de Buenos Aires para tocar. Lo del Teatro Colón fue una experiencia maravillosa, pero muy distinta. O sea, yo toqué dentro de un ensamble que se hizo para una ópera infantil del compositor Hans Werner Henze. Sí. Entonces, bueno, eso era una propuesta muy diferente a lo que habitualmente hago, ¿no? Que es más propuesta de tocar como solista, o si hice cámara en general más bien eran dúos, cosas así. Esto era algo como muy puntual, pero bueno, donde la guitarra tenía un rol bastante importante dentro de la ópera. Entonces, bueno, fue todo un desafío y una linda experiencia. Y lo del Auditorio Belgrano fue algo muy distinto. Digamos, yo toqué varias veces ahí, pero como formando parte de un proyecto que decía una escuela en la que yo fui en la escuela durante la primaria, y bueno, ellos todos los años hacían unos conciertos con músicos populares invitados. Cada año invitaban a un músico distinto, y bueno, mi ligazón con la profesora de música, que había sido mi profesora cuando yo estaba en la primaria, ella recién comenzaba ahí, hacía sus primeros pasos en la docencia. Y bueno, ella me invitó varias veces, hicimos conciertos con Jairo, Pedro Aznar, músicos importantes, de los cuales también vos participando de esos proyectos también aprendés de esos músicos, ¿no? Por más que a lo mejor tengan como otro enfoque o
distinto, pero es muy valioso también. Tremendo. Gente, felizmente llegamos ahí al límite del programa. Una horita pasa volando, es poco tiempo, ¿eh? Teníamos para pasar video y de la efeméride, pero no. No, la charla es el principal del programa, es nuestra charla siempre. Así que, bueno, el programa de hoy recibimos a Esteban González Carbone, que es profesor acá de la UNA, del Departamento de Artes Musicales y Sonoras. También es profesor en el Manuel de Falla, el Conservatorio Manuel de Falla. Así que, bueno, le agradezco muchísimo, Esteban, por la presencia en el programa de hoy, por la charla, por las palabras y por compartir las experiencias de la vida general, pero en este enfoque como artista, ¿no? Por favor, muchas gracias a ustedes. Un placer para mí. Muchas gracias, querido. Muchas gracias. Gracias. Y avisamos que el próximo jueves va a ser el último programa del año. De la temporada, de la primera temporada. La primera temporada de La Huella de las Cuerdas. Así que bueno, muchas gracias, Esteban, por compartir tu experiencia, que bueno, a nosotros y a otros estudiantes nos ayudan un montón. Eso. Así que nada, te agradecemos un montón por haber venido. Gracias a ustedes. Y bueno, felicitaciones por toda la trayectoria. Deseamos mucha cosa buena, muchos conciertos y estamos al tanto siempre con agendas y eso, sí que siempre está con las puertas abiertas, digo, ¿no? Siempre estamos. A nuestros oyentes, muchas gracias por estar escuchándonos. Conocí a Carmen Arato ayer, así que si nos estás escuchando, muchas gracias, un beso, un abrazo a todos los que nos escucharon, muchas gracias. Y el próximo jueves volvemos con el último programa de la temporada 2022 de La Huella de las Cuerdas. ¿Vale? Buenas tardes, un lindo restito de semana y buen fin de. Esto fue La Huella de las Cuerdas, con la participación de Candela Touris, Martina Zipag, Guillerme de Nardín, Aldo Traverso, Manuel Brites y Esteban Lorenzón. Por Radio Damus, nuestros sonidos.